Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Sean bienvenidos a una clase más de Teología para Laicos. Nos encontramos en el apartado específico de Mariología y el día de hoy veremos la virginidad de María, el dogma de la perpetuidad de la Virgen María, antes, durante y después del parto. Para esto les invito a hacer una pequeña oración. Acompáñenme, vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiendo que venga a nosotros y acudimos a la intercesión de la bienaventurada Virgen María. En silencio, pidamos su venida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a comenzar. Virginidad de María. Maternidad y virginidad son alternativas de la mujer, excluyentes por naturaleza entre sí, que Dios ha querido reunir por milagro en su madre. Una mujer que sea madre y a la vez virgen, sencillamente, según la naturaleza, es imposible. Pero Dios ha querido dignificar a esta mujer con estas dos gracias, madre y virgen. Los textos más antiguos llaman a María la Virgen y desde los primeros siglos la siempre Virgen. Lo encontramos ya en el segundo símbolo de fe de San Epifanio en el año 374 con relación a la encarnación. El Hijo de Dios, dice, se encarnó, es decir, fue engendrado de modo perfecto por Santa María, la siempre Virgen, por obra del Espíritu Santo. Tres aspectos del dogma: Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ya la Sagrada Tradición atestigua este sentimiento unánime de que la Virgen ha sido siempre Virgen, antes, durante y después. Se le llamaba entonces ya siempre Virgen. Antes del parto. El dogma afirma que Nuestra Señora concibió a Jesús, no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Se cumplió así la profecía de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. En el credo rezamos así: creo en un solo Señor Jesucristo. Y continúa después: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Ex Maria Virgine, ¿no? Esta, entonces, pues también es presentada al pueblo de Dios antes del parto, evidentemente, como una virgen. En esto, pues, inclusive los hermanos protestantes tenemos unanimidad con ellos, ¿no? En el parto, lejos de menoscabar la integridad del cuerpo de su madre, Jesús la dejó intacta al nacer. Ya hemos visto antes del parto. En el parto, aquí en cambio ya hay algunas voces, sobre todo de hermanos protestantes, que suelen decir que ya si dio a luz a Jesús, pues ya dejó de ser virgen, ¿no? Contradiciendo lo que dice el profeta Isaías. Atención a esto, ¿no? El profeta Isaías dice que una virgen concebirá y esa misma virgen dará a luz un hijo. Con lo cual, virgen cuando concibe y virgen cuando da a luz al hijo. Esa es la profecía. Aquí no hay que cambiar entonces el sentido.
Virgen cuando concibe, virgen cuando da a luz un hijo, según lo dice el profeta Isaías. Entonces es claro que también en el parto. Continuemos. Este prodigio es un milagro de la divina omnipotencia, evidentemente divina. Ilustración clásica, cómo se manifestaba, cómo catequizaban, cómo enseñaban esta doctrina de también virgen en el parto, nació como la luz del sol que pasa a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo. No menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Lo encontramos esto último en Lumen Gentium 57. Entonces, siguiendo la profecía del profeta Isaías y también la ilustración con lo que se ha catequizado, se ha enseñado al pueblo de Dios, podríamos decir que la Virgen María dio a luz a Jesucristo sin daño de su matriz, sin daño de su seno virginal. Entonces sale Jesús, allí pues no podemos ir más allá de sencillamente contemplar un misterio, porque luego decir, pero el cordón umbilical o decir y la sangre o y la placenta y entrar en esas cuestiones pues no nos compete porque está dentro de un misterio. Hay que recordar que es un milagro desde el principio, desde su concepción hasta su ascensión a los cielos. Entonces eso es importante porque quizá en una discusión o en un debate con algún hermano protestante, entrar ya a estas cuestiones tan naturales que intentan como desentrañar el misterio, pues no viene a cuento. Hay que contemplar el misterio tal cual. Ocurrió algo que escapa de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento, que ha hecho posible que la Virgen permaneciera virgen en el parto, repito, según lo menciona el profeta Isaías. Y luego también la Iglesia Católica lo ha confirmado. No menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Lumen Gentium, ¿no? Repito. Después del parto, esta puerta ha de estar cerrada para siempre. No se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé. Hermosísimo. Un texto del profeta Ezequiel que se aplica a la bienaventurada Virgen María. Si ya Dios mismo ha entrado allí, ya no se puede abrir esto para nadie. Estará cerrado para siempre. Así, esto que hace referencia al lugar sagrado donde ha estado la presencia de Dios, también se lo aplicará a la Virgen María, a su vientre, donde ha estado Dios presente y una vez que se ha abierto, ya se cierra para siempre, ¿no? Abierto a recibir al Hijo de Dios, ya cerrado para concebir a cualquier otro. Los padres aplican estas palabras a la virginidad perpetua de María, los padres de la Iglesia, ¿no? Entonces la tradición también habla al respecto, como se mencionaba hace un momento. En eso tenemos claridad. Los padres de la Iglesia hablan de una perpetuidad de la virginidad de María. San Agustín, finales del siglo IV, inicios del siglo V, en el sermón 186 dice: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen después del parto, virgen siempre. El tema polémico de los hermanos de Jesús en los evangelios. Vamos a decir también algo al respecto por si no se tiene claridad y también para dar algunos detalles apologéticos sobre este dogma tan importante. El hebreo y el arameo carecen de términos distintos para designar grados diversos de parentesco. Es decir, que utilizan un mismo término para referirse no solamente al hermano de sangre, sino también a un primo, a un pariente, a alguien perteneciente a la misma sinagoga, a alguien perteneciente inclusive al mismo pueblo o a la misma raza. Por ejemplo, Lot, que es, sabemos, el sobrino de Abraham, llamado hermano de Abraham, en Génesis 13:8. También en el capítulo 14, en el versículo 14 y en el versículo 16, se le llama hermano de Abraham, pero todos sabemos que él era sobrino. Por eso es que cuando es necesario, se traduce al español en el Génesis mismo, en el capítulo 12, versículo 5 y en el 14, versículo 12, como sobrino, porque se corresponde el término. En un momento se lo traduce como hermano, en otro momento se lo traduce como sobrino. Pero nosotros sabemos que en términos
digamos, absolutos, en términos concretos, él es sobrino, pero también se le puede llamar hermano, porque el término, repito, pues se aplica en ambos sentidos. Lo mismo podemos aplicar a Labán, llamado hermano de Jacob, en Génesis 29:15, cuando era realmente hermano de su madre. Génesis 29:10, ¿no? Entonces es lo mismo, se corresponde el mismo término original que se traduce como hermano o también se puede traducir como sobrino, ¿no? En ese sentido, inclusive como un tío. Tío, sobrino, hermano, según se entienda el contexto, ¿no? Teniendo esto presente, vámonos ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza el griego para la elaboración de los textos, para la escritura. Ahora, en griego existe un término específico para decir primo, sí, anepsios, y un término para hablar del hermano de sangre, sí, adelphos, pero no necesariamente solamente hermanos de sangre. También adelphos significa pariente, significa hermano de sinagoga, hermano espiritual o inclusive del mismo pueblo. Entonces, el término adelphos puede variar según el contexto, aun cuando sí existe un término específico para decir primo, anepsios, ¿no? Adelphos, en cambio, un sentido más amplio. Teniendo eso presente, los que escribieron los evangelios, que lo hicieron en griego, entonces ellos no tenían una idiosincrasia griega, ellos tienen una cultura judía, hebrea, con lo cual no dejan su forma de hablar normal según su lengua materna, que es el arameo, y su lengua litúrgica o religiosa, que es el hebreo. Entonces, teniendo una idiosincrasia específica, que utilizan un término para designar a todo lo que se ha mencionado antes, parentesco, hermano espiritual y lo que he dicho, entonces ellos no dejan su idiosincrasia y utilizan un solo término para designar parientes. Repito, aun cuando en griego existe el término específico para primo. Por eso encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 3, una lista de hermanos de Jesús y se utiliza el término adelphos, hermano. Entre ellos Santiago, José, también está Simón y Judas, quienes por Marcos capítulo 15, versículo 40 y Juan capítulo 19, versículo 25, sabemos que eran hijos de María de Cleofás. Entonces allí en Marcos y también en Juan se entiende que la madre de Santiago y de José era María de Cleofás. Así lo ha interpretado la Iglesia Católica. Entendiendo entonces la lista de los hermanos de Jesús de Marcos capítulo 6 versículo 3 solamente como parientes. Y además hay otro peso más grande. Cuando Judas escribe su carta, él comienza diciendo que es hermano de Santiago y no menciona hermano de Jesús, solamente hermano de Santiago. Y si es que habla de Jesús, habla como siervo de Jesucristo. Con lo cual, ya Judas también se presenta como hermano de Santiago y Santiago es hermano de José y vemos que Santiago y José son hijos de María de Cleofás. Y el último hermano nos queda Simón. Atestigua Eusebio de Cesarea, atención, un historiador, que Simón era hijo de María de Cleofás, con lo cual coincide claramente que tanto Simón como Judas, como Santiago y como José eran hijos de María de Cleofás, no María, la madre de Jesús. Y esto también es muy diciente en toda la narración bíblica del Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, que se menciona a María como la madre de Jesús y sí a los hermanos como hermanos de Jesús y no como hijos de María. Si se quería designar claramente que estos eran hijos salidos del vientre de una mujer, hacían relación a que ella era la madre de sus hijos. Es más, para utilizar el término adelphos en el sentido hebreo, en el sentido judío, de que tienen
una procedencia carnal de una mujer, siempre se lo utilizaba en el contexto de que el papá también era su padre. Es decir, que esos hijos eran también hijos del papá de a quien se hace referencia. Me explico. Si yo digo, tú eres mi hermano y quiero hacer referencia de hermano de sangre, entonces cuando se utiliza ese término hermano, se entiende, según la idiosincrasia judía, que somos hijos carnalmente del mismo padre y de la misma madre. En el caso de Jesús, eso es imposible. No se puede utilizar el término adelphos, según la idiosincrasia judía, como he explicado antes, en el sentido de carne, de hermanos de sangre, porque estarían diciendo que Jesús es hijo carnal de José. Y aquí esto sencillamente no tiene sentido. Por ello, San Agustín, los padres de la Iglesia, al interpretar esos textos han sido clarísimos y han dicho, corresponde cada uno de estos que aparecen en la lista de hermanos de Jesús sencillamente a sus parientes, específicamente a sus primos, que son justamente hijos de María de Cleofás, la hermana de María, la madre de Jesús. Con toda esta argumentación, pues presentada a un hermano protestante, no podría, sino para refutarla, demostrar que en la Sagrada Escritura se dice que María tuvo más hijos. Y esto es imposible. No existe ni un solo texto bíblico que diga que María tuvo hijos. Solamente se habla de los hermanos de Jesús, entendiendo según todo lo que se ha explicado, ¿no? Si Jesús hubiera tenido otros hermanos, no se entendería bien sus palabras en la cruz, confiando su madre a su discípulo Juan. Ahí tienes a tu madre, le dice a Juan. Ahí tienes a tu hijo, le dice a su madre. Si hubiese tenido más hermanos, se hubiese ido con esos hermanos, María. Pero como no tenía, tenía que encargársela a uno de ellos, de sus hermanos espirituales, en este caso, a Juan. Es así de sencillo y de fácil, ¿no? Se ha pensado también negar la virginidad de María porque Jesucristo es llamado primogénito en Lucas capítulo 2 versículo 7. Y entonces entramos en otra confusión de los hermanitos protestantes, ¿no? Dicen primogénito, significa que como es el primero, hay más atrás de él. Es un desconocimiento muy grave de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero esta palabra significa hijo no precedido por otro y prescinde de la existencia de otros hijos. Es decir, que no implica que porque se le diga primogénito hay un segundo hijo o un tercer hijo, ¿no? El primogénito estaba también vinculado con prescripciones de la ley judaica y a cada hijo único se aplicaban estas prescripciones para el primogénito. Como era el primer hijo, se le llamaba el primogénito. No implicaba que iba a tener más hijos. Y más bien se le daba a este término también ritual, en el sentido de que era el que era ofrecido al Señor. Era la primicia de la fecundidad de su vientre, ¿no? Atención a este texto bíblico, que con esto ya se tiene todo claro. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículos del 15 al 17. Y dice lo siguiente. Con esto, pues ya no hay nada que hacer. Hijos de Moisés: Gersón o Gersón, Eliezer. Hijos de Eliezer: Rehabías, el primogénito. Atención, Rehabías, el primogénito. ¿Significará esto que Rehabías tiene más hermanos porque es el primogénito, entonces tendrá otro, un segundo y un tercero o más, o por lo menos un segundo? Hijos de Eliezer: Rehabías, el primogénito. Si los hermanos protestantes tienen razón, entonces Rehabías tendría que ser el primero de otros más. Pero continúa el texto de Crónicas. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron numerosos. Eliezer no tuvo más hijos. Su primogénito fue Rehabías, y el primogénito fue a la vez su unigénito. Con lo cual, no porque se diga primogénito a Jesucristo, significa que tuvo más hijos, sino más bien, por el sentido del contexto bíblico,
según la interpretación que se ha dado y lo que han mencionado los padres de la iglesia y la historia misma, se entiende que este primogénito también está unido al unigénito. Cristo nuestro Señor ha sido primogénito y unigénito, hijo de María. También un añadido, pienso que importante dentro de la apologética, ya que estamos tocando esto brevemente, en Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo 1, 25 se nos dice, pero no la conoció José a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Con lo cual los hermanos protestantes suelen decir, pero ahí dice hasta. Es decir, que después de esto ya tuvo relaciones con José, ya la conoció, porque conocer en la Biblia significa también tener relaciones íntimas. Entonces, pues, pero no la conoció, pero no tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y es que en la Sagrada Escritura el término hasta no significa necesariamente que hasta ese punto y luego ya cambia la situación, sino más bien inclusive significa que desde ahí hasta siempre, para siempre inclusive, ¿no? Veamos lo siguiente, si ustedes van, atención a eso, pueden anotarlo, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Samuel, segundo, 6, 23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Eso en el Antiguo Testamento, el hasta, que no significa que después ya tuvo hijos, imagínense. Dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Significaría entonces que después de la muerte de Mical comenzó a tener hijos? Evidentemente no. Significa que aquí sucede lo que está mencionando, la muerte, pero no implica que después ya va a tener hijos, sino que inclusive más bien es algo determinante. Va a ocurrir la muerte y hasta después de muerta va a continuar sin esta capacidad de tener hijos, porque después de muerto pues uno ya no tiene hijos, ¿no? Eso es evidente. Y en el Nuevo Testamento, porque quizá alguien podría decir, pero eso es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por favor vayan al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20 y dice lo siguiente, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Significa que cuando ya ocurre el fin del mundo, Jesucristo ya no está con nosotros? Evidentemente que no. Está haciendo alusión a un acontecimiento específico. En el caso de Milca, está haciendo alusión a su muerte aquí al fin del mundo. Pero el hasta no implica que luego va a cambiar la situación a la que hace referencia, en este caso, a que Milca puede tener más hijos, y en el caso de Jesucristo, de que ya no va a estar con nosotros o que va a estar con nosotros, ¿no? Entonces, esto permanece, inclusive se vuelve algo perpetuo. Ya Milca no puede tener hijos después de muerta y Jesucristo va a seguir junto a nosotros, inclusive después del fin del mundo. Por ello, el término hasta hay que también saber entenderlo e interpretarlo en la Sagrada Escritura en todo el contexto, para que luego no vayan a decir, es que María sí tuvo hijos, porque dice el texto que hasta que tuvo a su primogénito y luego entonces suponemos que ya tuvo relaciones con José. Pues no tiene ni pies ni cabeza según las citas bíblicas que se ha mencionado. Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 25 hace la interpretación de Isaías 7:14, es decir, que el Nuevo Testamento interpreta la profecía del Emmanuel. El texto ya lo conocemos, la Virgen ha concebido y ha dado a luz un hijo que será llamado Emmanuel, esto es Dios con nosotros. Esto dice Isaías. En la genealogía de Jesús, de Mateo 1:16, en lugar de decir José engendró a Jesús, dice José esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Entonces se entiende que no hubo participación carnal de José, sí solamente de María, ya que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Eso está también claro, pienso también inclusive hasta en los ambientes protestantes, ¿no? Que ella ha sido virgen y ha concebido por obra del Espíritu Santo, interpretando el texto de Isaías. Mateo capítulo 1 versículo 20 afirma que el ángel del Señor reveló a José que lo concebido en ella, en María,
es del Espíritu Santo. En la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38, la pregunta de María, ¿cómo se hará esto, pues no conozco varón?, es interpretada por los autores católicos como la voluntad de María de permanecer virgen ya desde antes del anuncio del ángel. Esto es claro, es lógico, evidente, ¿no? Si María pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, puesto que no tengo relaciones íntimas con un varón, es porque no pensaba tener relaciones íntimas. No pensaba ser madre realmente, ¿no? Entonces se conturba, ¿no? Y le dice, ¿pero cómo va a ser esto? Y luego entiende, ya entiendo. Dios respeta mi decisión de virginidad y me da el don también de la maternidad. Eso es algo lógico, porque si hubiese pensado en tener relaciones íntimas, pues no hubiese preguntado cómo será esto, porque claro que ella sabe que para tener hijos se tiene relaciones íntimas, ¿no? Es por eso que la pregunta de María es tan acertada y tan diciente de su decisión interior de permanecer virgen, ¿no? San Marcos nunca menciona a José, el esposo de María, pero llama a Jesús el hijo de María. En el prólogo del Evangelio de San Juan, algunas voces autorizadas como San Ireneo y Tertuliano presentan Juan capítulo 1 versículo 13 en singular, es decir, la o él, que no nació de sangre ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios, lo que sería testimonio de la generación virginal de Jesús. Pienso que esto es muy claro, ¿no? Que Jesucristo pues ha sido concebido, me refiero, por obra del Espíritu Santo y no ha tenido participación de José, ¿no? Las fórmulas de fe de los padres postulan la afirmación del nacimiento virginal de Jesús y a partir del siglo IV utilizan el título de siempre virgen al hablar de María. Ya en el siglo IV se tenía claridad al respecto y si ya se lo menciona de manera que ha quedado en la historia, significa que desde antes y mucho antes esto ya era algo conocido por el mundo cristiano. La virginidad de María está presente en una larga serie de testimonios del magisterio de la Iglesia, desde el símbolo apostólico hasta la Lumen Gentium del Vaticano II y Juan Pablo II. Concilio de Letrán en el año 649, en el Canon 3, dice lo siguiente: si alguno, según los santos padres, no confiesa que propia y verdaderamente es Madre de Dios la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María, ya que concibió en los últimos tiempos sin semen del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo y que dio a luz sin corrupción, permaneciendo indisoluble su virginidad aún después del parto, sea condenado, sea anatema. Entonces el Concilio de Letrán deja clarísimo esto, ya en el siglo VII, que María ha sido siempre virgen y ha concebido por obra del Espíritu Santo, y quien niegue esto, pues sea anatema. La mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Esta razón misteriosa, pues, está evidentemente unida al misterio de Cristo, el misterio de nuestra redención, y también de la aceptación de María, y por ello ella goza de las prerrogativas de la salvación. Desde su concepción preservada del pecado original, ella es la Inmaculada Concepción, y así hace posible que a quien va a concebir en su vientre esté en un vaso completamente puro. A razón, entonces, de Cristo y de su Madre, se presenta este misterio tan grande, enorme, de la virginidad de María. También nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 503. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. En el 504. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Y en el 505. Jesús, el nuevo Adán, inaugura
por su concepción virginal, el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. Todo apuntando, evidentemente, a esta concepción virginal, a esta analogía entre el antiguo Adán y el nuevo Adán, la antigua creación, la nueva creación, los que no eran hijos sino pueblo y que ahora se constituyen hijos por adopción en el Espíritu Santo por la fe. Y todo esto en la lógica de Dios al respecto de una madre virgen que da a luz a un hijo virgen que luego hace capaz pues la asunción de todo el pueblo como hijo de aquella virgen, como hermano de aquel virgen Cristo nuestro Señor, ¿no? Esto realmente es muy bonito, muy fascinante. Y así como en Adán todos pecaron, pues ahora en este hijo de la Virgen todos van a ser salvados, pero tienen que ser congregados, unificados como hermanos. Y para ello, pues Cristo los ha hecho sus hermanos. Y con ello, pues también tenemos una madre espiritual y nos ha adoptado como hijos de su Padre Celestial, nuestro Padre Dios. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. También la virginidad se ha considerado como un símbolo exterior de su fe y de su entrega, de su fiat al Señor. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Dice San Agustín, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Primero lo ha concebido en su corazón y luego lo ha concebido en su vientre. Y es más grande María, según las mismas palabras de Jesús, cuando dice, ¿quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Pues quien cumple la voluntad de Dios, la Virgen María es la primera que lo ha hecho, y por eso primero lo ha concebido como madre en su corazón y luego ha concebido su carne, lo ha concebido a él en su vientre, ¿no? Es algo también hermoso. Por último, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 507, leemos lo siguiente. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Significa que lo que la Iglesia está llamada a hacer, en María ya se ha hecho, ya se ha cumplido, porque en ella se ha manifestado toda la obra de Dios como en un resumen personal de lo que se dará en nosotros de forma universal. La Iglesia es madre ya que engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Entonces siempre se hace una analogía entre María y la Iglesia. María y la Iglesia. Tanto así que el Papa Benedicto XVI llegaba a decir, todo lo que se aplica a María se puede aplicar fácilmente a la Iglesia y también de la forma inversa. Eso es algo también hermoso. Y por ello también virginidad y maternidad en la Iglesia. Por último, si es que alguien desea profundizar esos temas que he mencionado, les invito, aquí abajo está, a dirigirse a esta audiencia general del Papa Juan Pablo II de 1996, cuyo título es María siempre Virgen. Allí el Papa también nos da una catequesis al respecto de la virginidad de María. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Sencillamente ahora permítanme darles la bendición y la próxima semana continuaremos con la siguiente clase de Mariología. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.